Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por conectarse a esta plática sobre el sistema endocannabinoide y la activación con aceites esenciales. La verdad es que va a estar muy interesante. Justamente vamos a hablar ahí Marta va a hablar de aquí de algunos temas muy interesantes que yo creo que hay que estar tomando nota. Y bueno, acuérdense que esta sesión es Club Diamante, entonces si pueden ustedes o quieren invitar a alguien que se quiera inscribir y lo quieren invitar a la plática, invitándolo, ustedes pueden inscribirlo por Club Diamante y se lleva 2 brisas sanitizantes con la inscripción de 100 puntos. Acuérdense que hasta el 15 tenemos la inscripción con el kit emocional, juntando 300 puntos. Y aparte de las 2 brisas, se pueden llevar también el aceite Elevation. Y lo mejor de todo es que estamos en el Buen Fin, entonces la verdad es que las compras las pueden meter a meses sin intereses, nada más hay que hablar directamente al banco antes de hacer el pago para conocer cuáles son las promociones o las condiciones para meses sin intereses. Por ejemplo, con Banamex es la compra. Se hace directa y en la aplicación puede uno solicitar diferir las compras a partir de 2,000 pesos. Y con Bancomer está padrísimo porque puedes comprar todo lo que tú quieras en la semana del Buen Fin y compras mayores a 2,000 pesos, hablas por teléfono entre el 21 y el 24 directamente a Bancomer solicitando que estas compras te las difieran y comiences a pagarlas a partir de marzo del siguiente año, ¿no? Entonces, la verdad es que está buenísima la promoción. Aprovechen e inscriban por Club Diamante y llévense sus brisas sanitizantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Marta, y pues comenzamos, porque la verdad es que el tema da muchísimo de qué hablar. Sí, así es. Mil gracias, Jean. Buenas noches. Yo soy la doctora Marta Rosas y bueno, vamos a tratar de explicar un poco qué es esto del sistema endocannabinoide. Pues en principio es un sistema de comunicación intercelular, es decir, es un sistema de neurotransmisión, aunque tiene algunas características diferentes que de otros sistemas que son también neurotransmisores. Este sistema se implica en una amplia variedad de procesos fisiológicos, como pueden ser la modulación de la liberación de justo estos neurotransmisores, de la regulación de la percepción del dolor y las funciones cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticas, etcétera, ¿no? También su función principal, pues, es la de mantener la homeostasis. Acuérdense que esto habla justamente de lo que es el equilibrio de lo que está dentro con lo que está afuera, ¿no? Entonces, participa en la regulación de la temperatura, del dolor, la inmunidad, así como en los sistemas del placer y de recompensa. Se encuentra también en otros órganos y tejidos del cuerpo, no nada más en el cerebro. Y bueno, pues tiene una gama de receptores que se les llama endocannabinoides y también enzimas que reaccionan justamente con las sustancias cannabinoides. Pero bueno, pues, ¿qué son los cannabinoides? Pues son compuestos orgánicos que pertenecen al grupo de los terpenofenoles. ¿Y eso con qué se come? Bueno, recuerden que la mayoría de los aceites esenciales, su estructura química básica se les llama terpenos, ¿sí? Y a estas estructuras básicas, digamos que se les cuelgan otras pequeñas moléculas químicas que pueden ser de varios tipos, ¿no? Pueden ser alcoholes, pueden ser aldehídos, pueden ser cetonas y pueden ser también fenoles. Entonces, este tipo de compuestos orgánicos, los terpenofenoles, pues son unos compuestos muy parecidos a lo que son nuestros aceites esenciales. Y aunque usted no lo crea, este asunto de los cannabinoides y del sistema endocannabinoide se descubrió justamente por el consumo de la marihuana. La marihuana tiene varios cannabinoides. Los más estudiados son los tetrahidrocannabinoles, que es el THC, que es justamente el componente psicoactivo primario de la planta del cannabis.
Es decir, es justamente lo que les va a dar esta característica de alteración del sistema nervioso central y que crea dependencia, ¿no? Puede ser una dependencia psicológica o puede ser una dependencia social. El cannabidiol, que es el CBD, que es justamente lo que ahora está de moda, que se utiliza con fines terapéuticos y que viene también de la planta del cannabis o de la marihuana, que es la parte que es un narcótico o un estupefaciente que no es psicoactivo, y el que sea narcótico, pues justamente tiene que ver con el alivio o que puede tranquilizar el dolor, ¿no? Sin embargo, también puede alterar el estado psíquico o físico, ¿no? Y esto, pues lo que sucede con esto es que hay no sé, le da unos sueños, relajación muscular, puede haber pérdida de la sensibilidad e incluso de la conciencia de manera temporal. Entonces, ahí es en donde hay un pequeño foco rojo en el uso de este CBD. Y otro cannabinoide es el cannabinol. Y este, bueno, es un producto primario cuando se degrada el THC y generalmente pues hay muy poca cantidad en la planta, ¿no? Entonces, todo esto, como les decía, viene justamente del estudio del consumo de la marihuana. Fíjense, la historia de esto, los cannabinoides, es que en 1964, que pues si se acuerdan era como que la época del apogeo de todo este consumo, pues fue cuando se aisló el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el THC, y que se descubrió que tenía efectos psicoactivos. Pero no fue sino hasta 20 años después, por ahí del 1984, que se estudió la interacción de estos cannabinoides con una serie de receptores específicos que están presentes en las células nerviosas. En 1988 fue que se identificó el primero de estos receptores y se le llamó CB1. Y este receptor o estos receptores se encuentran principalmente en el sistema nervioso central y en algunos órganos periféricos. Y en 1993 fue que se descubrió el segundo receptor, que es el CB2, que se encuentra principalmente en los tejidos periféricos que tienen relación con el sistema inmune, sobre todo con los linfocitos B, que son los de la inmunidad, pues, y también, aunque en menor cantidad, también se encuentran en el tejido nervioso. ¿Ok? Bueno, ¿qué con estos receptores? Bueno, ustedes saben que nuestro cerebro es principalmente donde tenemos las neuronas y que estas forman redes. Pero ¿qué creen? Las neuronas no nada más están en nuestro cerebro, están también por todo nuestro cuerpo y dependiendo del tipo de función que desarrollan, pues hay diferentes tipos de neuronas, ¿no? Como está en esta imagen. Pero el caso es que de todos modos forman redes. Para que formen redes, las neuronas, que este es el dibujo al de medio, que esta es una neurona, así es como la pintan, digamos, cuando se une justamente las dendritas de una neurona con otra, ¿sí? Es lo que se le llama sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. Las terminales de estas dendritas siempre se representan así, como que no son planas, no son redonditas, son así como si fueran cónicas, ¿no? Estas son las terminales de las dendritas. Estas son las que hacen la unión entre una y otra, ¿ok? Entonces, bueno, estas células nerviosas, como dijimos, existen en todo el cuerpo, se unen entre sí. Esta unión de la sinapsis se hace justamente por los neurotransmisores y a esos neurotransmisores se les llama agonistas y se mueven de una neurona a otra a través de ese sinapsis, de ese espacio tan pequeño que queda entre ellas cuando se juntan o cuando se comunican. Y estas sustancias agonistas, pues son las que se conectan justamente a los receptores neuronales y que pueden provocar una reacción en cadena. ¿Ok? Entonces, estos receptores, hablando del sistema cannabinoide, pues son justamente los que se encuentran por todo el cuerpo. Como ya comentamos, el CB1, miren, aquí en este esquema podemos localizarlos, digamos, ¿no? Están presentes en el cerebro, en los pulmones, en el sistema vascular, en los músculos, en el tracto gastrointestinal y en los órganos reproductivos.
El CB2 básicamente está en el vaso, en los huesos y en la piel. Y tenemos de ambos receptores en el sistema inmune, en el hígado, en la médula ósea y en el páncreas. Y dentro del cerebro, el CB1 está presente en muchas partes del cerebro, como es el córtex, el núcleo caudado, los ganglios basales, el hipotálamo, el cerebelo, el hipocampo, la amígdala, la médula espinal. Entonces, fíjense qué importante es que tengamos receptores en tantos espacios cerebrales. Sobre todo, y de los más, digamos, importantes, creo yo, es justamente esto de los ganglios basales, ¿no? Porque los ganglios basales es justamente la materia gris, lo que conocemos como la materia gris, que está, bueno, pues en ambos espacios del hemisferio, en ambos lados, en los ambos hemisferios, perdón, del cerebro, y son justamente el cuerpo estriado, la amígdala, el claustro, y que estos lugares, pues, o esta masa, es la que controla tanto la postura como el movimiento voluntario, ¿no? Son estructuras neuronales, es lo que le da, digamos, el sustento a las estructuras neuronales. Y bueno, ni hablar de la médula espinal, ¿no? Entonces, es muy importante el que haya receptores en todas estas partes. El CB2 dentro del cerebro solamente se encuentra en las células gliales, que tampoco son menos importantes porque eh, también se conocen como neuroglía, y estas células son las que dan sostén justamente a las neuronas, que las aíslan y las nutren, ¿no? Entonces, hay 3 diferentes clasificaciones, pero básicamente estas células gliales lo que hacen es que protegen a la neurona, ayudan a la neurotransmisión y las mantienen sanas, ¿no? Entonces, es muy importante también estas células gliales, son muy importantes. Y el conjunto del CB1 y CB2 se encuentran sobre todo en el tronco encefálico, que también el tronco encefálico pues es muy importante porque es justamente la ruta de comunicación entre lo que es el cerebro, la médula espinal y todos los nervios periféricos, ¿no? Que pues evidentemente es lo que controla las funciones vitales del cuerpo, como la respiración, como el ritmo cardíaco, incluso el oído, ¿no? Entonces, se ha descubierto pues en este sistema endocannabinoide que todos los lugares donde se pueden recibir sustancias cannabinoides pues son muy importantes, vaya, son entre órganos vitales, entre el sistema nervioso central, los nervios periféricos, o sea, es muy importante este sistema. Entonces, el CB1, justamente lo que les comentaba, la gran presencia en los ganglios basales, se correlaciona pues con efectos sobre la actividad locomotora, y la presencia de estos receptores en áreas como el hipocampo o el córtex, pues se relacionan con los efectos sobre la memoria, el aprendizaje y el efecto anticonvulsionante. Y justo en estos receptores CB1 es en donde se unen los cannabinoides psicoactivos del cannabis, es decir, el THC. ¿Sí? El THC se une solamente a este receptor. Y el receptor CB2 es el que nos va a ayudar a controlar la inflamación, y cuando se activa, pues puede ser clave para prevenir varias enfermedades, como pueden ser la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad de los intestinos, la colitis ulcerosa, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple. ¿Ok? Entonces, los cannabinoides, ya hablando así como más en cristiano, pues eran todas aquellas sustancias químicas que independientemente de su origen o estructura, se entrelazan con los receptores cannabinoides del cuerpo y del cerebro y tendrán efectos similares a los producidos por la planta del cannabis. O sea, ya hay más sustancias cannabinoides, ahora se sabe, no nada más las del cannabis, ¿ok? Y estos cannabinoides, cuando se producen de forma natural por el cuerpo, se conocen como endocannabinoides porque lo vienen desde adentro, ¿no? Y los que se encuentran en las plantas, como en el cannabis, que los ingerimos, pues que vienen de afuera y vienen de plantas, se les llama fitocannabinoides, ¿ok? Entonces,
estos receptores, o sea, otra vez hagan de cuenta que esta figura son las puntitas de las neuronas, ¿no? Cómo es que se unen una con otra en una sinapsis. Entonces, los receptores cannabinoides son proteínas de la membrana celular y actúan como si fuera la cerradura, ¿no? Aquí en el dibujito está, aquí hagan de cuenta donde va a entrar la llave. Este es el receptor cannabinoide. Y los endocannabinoides, bueno, los cannabinoides, no importa si son endo, son fito, son sintéticos incluso, porque hay medicinas sintéticas que reproducen la acción de estos cannabinoides. Estos son se conocen como ligandos porque son como las llaves que van a entrar a estos receptores para liberar justamente los neurotransmisores y que estas neuronas se puedan comunicar, ¿sí? Y entonces cuando esto sucede, pues entonces estas células van a terminar haciendo acciones sobre nuestros procesos fisiológicos, ¿no? Dependiendo de qué neuronas sean las que se estén conectando, o sea, de qué parte del cuerpo, de qué órganos se estén conectando vía los centros cannabinoides, ¿ok? ¿Cómo se activan estos receptores? Bueno, los CB1, cuando se activan, conducen a sentimientos de euforia, ¿no? Es por eso que les comentaba yo que el THC, que es el psicoactivo de la marihuana, ¿sí? Ese justamente se une en el CB1, ¿vale? Por eso da sentimientos de euforia, ¿no? Y también comentamos que están principalmente en el cerebro y en el sistema nervioso central. Y está relacionado con las vías del placer y la recompensa. Entonces, esta condición nerviosa también nos va de algún modo, a decir cómo es que va a ser nuestro comportamiento. Acuérdense que las emociones vienen justamente de todo lo que nuestro cuerpo percibe por los sentidos, ¿no? Y dependiendo de cómo sea en qué químicos se traduzcan esas percepciones, ¿sí? Será lo que provoque como emoción, ¿sí? De acuerdo a los químicos que se generan. Entonces, si nosotros le ponemos un psicoactivo, pues el sentimiento va a ser de euforia y entonces tendrá que ver con otros comportamientos también. Y bueno, el receptor CB2, su activación lo que va a afectar es la regulación de las sustancias químicas inflamatorias llamadas citocinas. Entonces, si se inhiben estas citocinas, pues se inhibe la reacción inflamatoria, que es muy importante para muchas enfermedades, porque muchas enfermedades vienen justamente de la inflamación celular. Entonces, si esto se inhibe, pues también es posible recuperar mucho en las enfermedades, ¿no? Y bueno, estos ya dijimos, se encuentran en el resto del cuerpo, en ciertos órganos vitales, incluso en la piel, y principalmente en los glóbulos blancos, o sea, tiene que ver con el sistema inmune, que también es muy importante, ¿no? Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, entonces, estos cannabinoides o estas sustancias químicas que de algún modo funcionan en la unión de las neuronas como un poco como neurotransmisores, aunque bueno, existen los neurotransmisores también, además de los sustancias cannabinoides cuando se unen las células. Pero aquí la cuestión es que los cannabinoides se dice que son sustancias inusuales porque no tienen solo un sentido, o sea, no viajan en un solo sentido de una neurona a otra, sino que van y vienen. Y esto lo que les ayuda, pues, o les confiere es la capacidad de comenzar o de parar procesos, ¿no? O sea, este ir y venir de los endocannabinoides en las conexiones neuronales le dice al organismo cuándo va a comenzar un proceso, pero también cuándo debe detenerlo, ¿no? Entonces, eso es la importancia de los cannabinoides. Ahora, los endocannabinoides, que son los que nosotros producimos, nuestro propio los produce, actúan como neuromodeladores, ¿sí? Es decir, inhiben la liberación de otros neurotransmisores. Y entonces,
Esto ayuda muchas veces a la regulación de ciertos procesos, sobre todo cuando son procesos inflamatorios que pueden llevar a una enfermedad, ¿ok? Entonces, básicamente son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que se derivan justamente de los fosfolípidos de la membrana celular, ¿sí? Y están básicamente formados por ácido araquidónico, que bueno, no nos vamos a meter en la química, no se preocupen. Pero bueno, los dos principales endocannabinoides que produce nuestro cuerpo son el 2-AG, los vamos a llamar así porque así se le llama y porque aranquinodilglicerol, está complicado decirlo. Y el otro endocannabinoide es la anandamida, que esta se sintetiza justamente cuando se estimula una célula, es decir, una neurona, por un cannabinoide, la membrana celular produce esta sustancia y se libera hacia, hacia las hendiduras, digamos, sinápticas, es decir, hacia donde tiene que unir los receptores. Es decir, a ver, espérenme, déjenme regreso, ¿no? ¿Dónde? Aquí. Hagan de cuenta que la unión siempre la representan así, como si fuera un Lego, o sea, de un lado tiene como que los piquitos salidos y del otro lado, la otra neurona donde se va a unir, tiene los hoyitos, entonces se conecta, ¿no? Entonces, así, de hecho, aquí se ve, por ejemplo, que tiene los hoyitos donde se va a conectar la otra neurona, ¿no? Aquí medio se ve también que son los hoyitos y esta debe tener los piquitos que van a entrar en esta neurona. Entonces, a eso se refiere. O sea, esta unión de las neuronas, en este caso de las células nerviosas, se hace de esa manera, nada más que cuando hay cannabinoides en el cuerpo y lo reconocen los receptores, pues esa unión se lleva de diferente manera que si fuera nada más una unión sináptica por neurotransmisores. O sea, pueden regularse más cosas. Y los fitocannabinoides, que son los de la marihuana, el THC y el CBD, ¿sí? Que aquí están sus estructuras químicas, pues son moléculas también, pues como ya dijimos, de señalización, ¿no? Que lo que va a hacer es desactivar, bueno, van a activar al sistema endocannabinoide y o sea, se van a empezar a hacer en nuestra fisiología muchos procesos, ¿no? Se van a empezar a activar muchos procesos. Pero fíjense, estos receptores cannabinoides, ahora también se sabe que no solo detectan la presencia de los fitocannabinoides, o sea, todo empezó por los activos de la marihuana, así es como se empezó a estudiar y se descubrieron estos receptores y se le llamó sistema endocannabinoide. Pero ahora se sabe que los receptores no solamente detectan a los fitocannabinoides, es decir, no nada más detectan a los de la marihuana, sino que también a otras moléculas que vienen de fuentes externas y que también activan estos centros, ¿ok? Entonces, justamente por eso se le llaman cannabinoides, aunque sean de estructura diferente. Y este es el caso de el beta-cariofileno, que es un compuesto que se descubrió en el 2008, que es un sesquiterpeno, es decir, sigue siendo un terpeno, como nuestros aceites esenciales. Nuestros aceites esenciales pueden ser monoterpenos o sesquiterpenos dependiendo de cuántos carbonos tengan, ¿no? Y la diferencia en la función de los aceites esenciales en el cuerpo es que los monoterpenos pueden traspasar las membranas celulares y los sesquiterpenos son unas moléculas un poquito más grandes que no traspasan la membrana celular, se quedan en la superficie, pero no por eso son menos importantes, al contrario, tienen una función muy importante, como hemos visto en otras clases, cuando se quedan sobre la superficie de las membranas celulares. Entonces, aunque difiere significativamente esta molécula del beta-cariofileno de los otros cannabinoides, ¿sí? De todos modos, este beta-cariofileno activa nada más al receptor CB2, ¿sí? Y como activa ese receptor, pues por eso se define como un cannabinoide, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la alternativa de doTERRA al CBD? Pues es justamente
todos los aceites que contienen beta-cariofileno, que tenemos varios. El principal es la copaiba, pero también está el tomillo, la pimienta negra, que tiene muchos cannabinoides, el clavo, la melisa, la cananga, que es el aceite del mes, es el nuevo aceite que es una maravilla, porque dan apoyo a una respuesta inflamatoria saludable, porque pueden calmar el malestar, porque pueden afectar positivamente el estado de ánimo inclusive, porque producen resultados que muestran algunos beneficios terapéuticos bastante prometedores, pero sobre todo y más importante, sin los efectos secundarios psicoactivos ni efectos psicológicos no deseados que se asocian con otros cannabinoides, como los provenientes de la marihuana, porque el CBD, aunque es una sustancia que no es psicotrópica, se supone, sí puede tener residuos psicotrópicos y sí puede crearles algunos efectos psicológicos no deseados, ¿no? A la larga. Incluso por ahí dicen que puede llegarse a la adicción, lo cual pues no está padre, ¿no? Te curas de una cosa y te descompones de otra. Entonces, esta alternativa de doTERRA al CBD es maravillosa porque el beta-cariofileno ahora se sabe que también es un cannabinoide que también activa esos centros, ¿no? Es un agonista, así se les llama, acuérdense, a las sustancias cannabinoides. Y como les decía yo, que solamente actúa en el receptor CB2 y entonces el cuerpo lo recibe como si fuera una señal endógena, es decir, como si fuera del propio cuerpo, ¿no? Como si fuera algo natural del cuerpo. Y cuando se activa entonces este receptor, pues tiene una serie de funciones, tanto dentro como fuera del sistema nervioso central, porque el CB2 no nomás está en el cerebro, sino mayormente en el cuerpo. Se expresa en el hipocampo, que es una parte muy importante del cerebro, y que está muy involucrada justamente con el aprendizaje y la memoria, y con el área tegmental ventral, que es justamente lo que ayuda a los circuitos neuronales del placer y la recompensa. Esto es lo que se utiliza, esta parte de estos circuitos neuronales, también se utilizan mucho para el control justamente de las adicciones, no nada más a las drogas, sino incluso al alcoholismo o incluso al tabaquismo, ¿no? No sé si alguien de ustedes haya visto que la pimienta negra es uno de los aceites que se utiliza para dejar de fumar. Pues es justamente por esto, porque tiene gran cantidad de beta-cariofileno y que actúa a este nivel, ¿no? Y también estos receptores CB2 pues se expresan en células inmunes y vías del sistema nervioso periférico que están involucradas en la sensación del dolor. Por eso hace un rato comentaba yo con Gina que esta cananga, que este nuevo aceite que a todo el mundo tiene encantado, porque no nada más relaja, sino que inclusive ayuda con el dolor, porque justamente activa estos centros que son relacionados con los nervios que provocan el dolor, ¿no? Y además de que, bueno, las nuevas investigaciones pues sugieren que la activación de este sistema cannabinoide pues puede ayudar a mantener la salud de las neuronas, es decir, tienen un efecto neuroprotector, lo cual también está muy padre. Ahora, el cómo funciona este centro del CB2, pues mire, no voy a entrar en Honduras. Si ustedes recuerdan, la membrana celular está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Estas bolitas azules son unos fosfolípidos y del otro lado hay otros fosfolípidos, es una doble capa. Les decía, ustedes deben recordar de otras clases, o bueno, de sus clases de biología, inclusive de la secundaria, que la membrana celular está conformada por una bicapa de fosfolípidos, ¿ok? Y en esta bicapa fosfolipídica, están incrustadas ciertas proteínas, ciertos glucolípidos, ¿no? Glicoproteínas también, algunas que son de transporte, algunas que sirven, son periféricas, pues no atraviesan la membrana, si lo recuerdan. Bueno, pues a ese nivel es en donde actúa justamente el receptor cannabinoide.
Ahora ustedes dirán, ¿y en dónde se encuentra esta capa? Porque ya hemos hablado, me voy a regresar. Bueno, ya sé. Espérenme 2 segundos. Voy a ver si por aquí tengo otras que no sé por qué ya no las. Miren, a ver si alcanzamos a ver esta. Ay, Jesús de Veracruz. Espérenme. A ver si alcanzamos a ver estas. Miren, en lo que es la cabecita de la neurona, ahí es en donde está el núcleo y la mitocondria y todo eso, ¿no? Y en la colita ¿cómo se llama? De la neurona, justamente, bueno, este recubrimiento, digamos, azulito, es la mielina, que es lo que protege, es una célula glial, y es lo que protege justamente a la neurona, ¿ok? Bueno, pues dentro de esta colita, aquí está, ahí es en donde tenemos esta capa fosfolípida, bilipídica, perdón, de fosfolípidos, ¿ya vieron? Ahí es en donde se encuentra la membrana celular. Bueno, evidentemente alrededor de esto también, pero sobre todo en la parte, digamos, larga de la neurona. Y miren, y aquí esta otra figura les muestra cómo es que cada terminación de las dendritas, ¿sí?, está representada por estas figuras, que es lo que hemos estado viendo, ¿vale? Bueno, entonces, ahora déjenme regreso a lo que estábamos viendo. Ay, qué burres, era esta. Bueno, entonces esa es la membrana celular, ¿ok? Entonces, los receptores están acoplados a una proteína, que es le llaman proteína G, ¿sí? Que lo que esto significa es que la unidad de esta proteína es el mecanismo biológico que es lo que se activa y pasa el mensaje para que el cuerpo haga algo, ¿no? O sea, active algo o desactive algo, ¿no? Como dejar de descomponer la serotonina, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué el ejemplo? Pues porque acuérdense que la serotonina es la hormona, perdón, es un neurotransmisor que nos da tranquilidad, autocontrol, ¿no? El humor estable. Y cuando se descompone la serotonina, pues entonces podemos tener irritabilidad, ansiedad, insomnio, hiperactividad, o sea, todo nos pasa, ¿no? Entonces, por eso a ese nivel actúan los beta-carofilenos para darnos tranquilidad, para bajar la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y ya no descompone la serotonina, pues. Bueno, entonces estas proteínas, que se les llama GPRC, son justamente estas que están aquí atravesadas en la membrana celular, que es lo mismo que esta. Bueno, esto es otra representación, pero es lo mismo, dando cuenta. Me quedé en ese asunto de que estos receptores cannabinoides están justamente incrustados en la membrana celular porque son unas proteínas que están acopladas, ¿no? Más bien, el receptor está acoplado a la proteína que está en la membrana celular, ¿ok? Y fíjense, estas proteínas G son tan comunes, digamos, en las membranas celulares, que alrededor del 34% de los medicamentos que están aprobados por la FDA trabajan justamente a ese nivel, como diana terapéutica, ¿no? O sea, le quieren pegar justo a estas proteínas G para tener resultados terapéuticos, ¿vale? Entonces, bueno, hacia grandísimos rasgos, ¿cómo funciona esto? Bueno, ya sea el CBD, ya sea un beta-cariofileno, ya sea un endocannabinoide como el 2-AG, o sea, que nosotros producimos, ya sea que se consuma o se produzca en nuestro cuerpo, se van a unir a estos receptores CB2. Este CB2 lo que va a hacer es que va a cambiar de forma y va a enviar señales a otras células, ¿sí? Porque acuérdense también que estas proteínas sirven justamente para comunicarse entre células, ¿ok? Y los esquiterpenos, que son como el beta-cariofileno, que les decía yo, no traspasa la membrana, se queda aquí en la superficie.
pero esos esquiterpenos ayudan siempre a la mejor comunicación entre célula y célula, ¿sí? Hagan de cuenta, siempre hago la analogía como si fueran los limpiadores de las cabezas terminales de una batería de auto, ¿no? Si le limpian las terminales, hay una mejor corriente, paso de corriente, ¿no? Pues hagan de cuenta, es lo que hacen los esquiterpenos. O en determinado momento proteger a las superficies de las células cuando es algo que no conviene, ¿no? Y bueno, con esta unión, ¿sí? De los cannabinoides al CB2, pues a la hora de que se mandan las señales a otras células, pues es lo que hace es que las células van a cambiar lo que están haciendo, ¿no? O sea, si las células están inflamándose, a lo mejor se dejan de inflamar. Si las células están produciendo más azúcar, digo, perdón, no produciendo, sino están de algún modo no dejando entrar a la glucosa a las células, sino que las acumulan en el cuerpo, pues también puede decir, a ver, deja de hacer eso y le ayudan al metabolismo, ¿no? El caso es que lo que hace esto es que van a cambiar las funciones fisiológicas, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el beta-cariofileno? Bueno, pues algunas conclusiones clave de lo que esto hace es que mejora el metabolismo, lo que les decía yo hace rato, porque aumenta la función mitocondrial. Es decir, la mitocondria es uno de los organelos que están dentro de la célula y que es la encargada justamente de producir la energía que requiere la célula para hacer su trabajo. Entonces, pues si mejora eso, si tenemos mayor energía, también puede mejorar el metabolismo, ¿no? Protege también contra la neurodegeneración, porque reduce la inflamación y la barrera hematoencefálica que pueda tener fugas, ¿no? La barrera hematoencefálica es la capa, digamos, que protege justamente eh, al torrente sanguíneo, o sea, lo que divide el torrente sanguíneo de las neuronas, eso es la barrera hematoencefálica. Entonces, muchas veces esa es la importancia inclusive de nuestros aceites esenciales, que muchos de ellos los esquiterpenos pues pueden traspasar esa barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, a través del torrente sanguíneo podemos llegar hacia las neuronas del cerebro inclusive, y entonces podemos de algún modo ayudar a todo lo que son pues las enfermedades o todos los padecimientos, inclusive psíquicos, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante de nuestros aceites. Y entonces ahora imagínense si además tenemos un beta-cariofileno, que es un cannabinoide que se une a ciertos puntos que son muy importantes en la neurotransmisión, para proteger la neurodegradación. O sea, pues esto está bien padre, ¿no? Es muy importante. Y también reducen el dolor, porque regulan justamente el alza de las endorfinas naturales, ¿vale? Entonces, por eso regulan el dolor. Y aparte, eso es lo principal, digamos, lo clave que hacen el beta-cariofileno, pero tienen muchísimas beneficios. Puede aumentar la longevidad y la función mitocondrial, como ya comenté, protege el cerebro, como ya comenté, mejora el resultado del accidente cerebrovascular, o sea, si por alguna razón tenemos un accidente cerebrovascular, podemos salir adelante más fácilmente si activamos ciertos receptores con beta-cariofileno, protege el sistema vascular, previene el Alzheimer, puede ayudar a la enfermedad del Parkinson, puede ayudar a la esclerosis múltiple, protege el intestino, por eso es que ayuda a la enfermedad de Crohn también, aclara la piel, mejora la higiene bucal, es antimicrobial, o sea, y el ser antimicrobial quiere decir que puede ser antibacteriano, antimicótico, antifúngico, ¿no? Puede reducir la depresión y la ansiedad, como ya les comentaba, ayuda a dormir, elimina el dolor, puede prevenir el cáncer inclusive, ayuda con la adicción al alcohol, puede mejorar la densidad ósea y mejora la pérdida de peso, protege los riñones, protege contra la diabetes, mejora la función del hígado
y afecta a los órganos sexuales. Aquí sí hay estudios en donde, bueno, esta afección puede ser a favor o en contra, ¿no? O sea, en caso de las mujeres, ayuda inclusive con cuestiones de endometriosis y todo esto, pero en el caso de los hombres, no les va tan bien como a las mujeres, ¿no? Y bueno, si quieren saber un poco más a fondo incluso de cómo y por qué es que se generan estas acciones fisiológicas con los beta-cariofilenos, aquí está la referencia de un artículo en donde explica un poco más a fondo cómo es que esto sucede, ¿no? Y de ahí viene también esta imagen, que es justamente el mecanismo de acción del beta-cariofileno ya dentro de las células neuronales, sobre todo para la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson. Pero no voy a entrar a esos detalles porque habla también muchas cuestiones pues de enzimas, de química y todo esto. No voy a entrar a detalle de esto, sin embargo, lo mismo. Aquí está la referencia del artículo, si alguien gusta leerlo o le interesa, pues, entender más a fondo todo esto, ¿ok? Yo por lo pronto me voy a limitar a hablarles de nuestros aceites. Miren, aquí viene una tabla donde dice cada aceite qué cantidad de beta-carofileno tiene, y la copaiba pues es la reina, ¿no? La que más beta-carofileno tiene, y cuál puede ser su uso. Artritis, bronquitis, cistitis, gota, herpes, tos, reumatismo, inflamación crónica, tendinitis, tensión muscular. El clavo puede tener hasta el 20% de beta-carofileno, que ayuda también al herpes. Acuérdense que el herpes duele. Al dolor muscular, a la artritis reumatoide, al dolor de dientes, los tumores, las heridas, los resfriados. Y la cananga y el ylang ylang los puse en el mismo renglón porque ambos aceites se obtienen de la misma planta, de la misma flor, de la cananga. Nada más que de diferente especie. Entonces el ylang ylang puede tener entre el 5 y el 25% de beta-carofilenos, pero la cananga tiene casi el 50% de beta-carofilenos. Entonces es todavía mejor en el sentido del sistema endocannabinoide, ¿no? Y bueno, esto nos puede ayudar a la presión, a la ansiedad, a las adicciones, a la arritmia, los cólicos, la diabetes, la hipertensión, el estrés, o sea, a muchas cosas. La magnolia puede tener hasta el 10%, no sé, con asma, fiebre, dolor de cabeza, congestión, sinusitis, Alzheimer, indigestión, gastritis, síndrome premenstrual. La melisa puede tener hasta el 22% y nos ayuda con el herpes labial y febril, la conmoción, el vértigo, el eczema, problemas menstruales, indigestión, infecciones virales. Para todo eso nos puede ayudar. La pimienta negra, que también tiene muchos beta-carofilenos, hasta el 46%, nos puede ayudar también hasta cuestiones de estreñimiento. Acuérdense que apoya la función intestinal, ¿no? A la gripe, a la congestión, a los calambres, los esguinces, los espasmos musculares, los cólicos, el vértigo, o sea, muchas cosas. La pimienta rosa tiene nada más el 10%, pero sí tiene también beta-carofilenos, y podemos usarla en la bronquitis, la diabetes, la gota, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la inflamación. El tomillo es otro aceite que tiene beta-cariofileno y nos puede ayudar para el asma, la gripe, los dolores musculares, la neumonía, la prostatitis, la ciática, la tuberculosis, la dermatitis, la bronquitis. Y el yarrow pom también tiene hasta el 20% de beta-cariofilenos, pero como además, acuérdense que tiene es una combinación pues de aceites de yarrow y de granada. Entonces también es súper antioxidante y nos puede ayudar para cuestiones de la piel como las dermatitis, el sistema vascular, el balance hormonal, la inflamación de músculos, la digestión, el metabolismo. O sea, nos pueden ayudar de verdad a muchas cosas. Y lo mejor es que de pronto, a lo mejor, como los receptores no son, o sea, son selectivos en el sentido de que o llegan al CB1 o llegan al CB2, pero ya que llegan a cualquiera de esos dos, no importa si se encuentra en el cerebro o si se encuentra en alguno de las terminales nerviosas del cuerpo o incluso del sistema inmune.
podemos tomar a lo mejor beta-cariofilenos para X afección, y a lo mejor nos ayuda a otras, ¿no? Porque los receptores pues ahí están. Y si les llega el cariofileno, pues les va a ayudar a muchas cosas. Entonces, algunos tips que yo encontré con estos aceites es, por ejemplo, para el dolor general, hay unas cápsulas que pueden hacer con copaiba mejorana e incienso. Son una maravilla para cualquier dolor. Verdaderamente, son buenísimas. Por ahí dicen que es la morfina, ¿no? De los aceites. Y de verdad es muy, muy buena. Para los músculos doloridos pueden hacer, por ejemplo, con sales de Epsom, ponerles pimienta negra, romero y jengibre y añadirlos a una bañera de agua caliente y remojarse durante 30 minutos. O si no tienen una bañera, pues pueden poner, por ejemplo, sus pies a remojar pues con las sales de Epsom y también ayuda mucho. Para el Parkinson pueden difundir gotas de romero, porque el romero no tiene beta-cariofileno, pero el romero es muy bueno para todo lo que es la cuestión de la memoria. Pero para el Parkinson, el difundir gotas de copaiba y de incienso por las noches les puede ayudar muchísimo. Para la ansiedad, pueden difundir 2 gotas de cada aceite, incienso, bergamota e ylang, y les va a ir muy bien. Fíjese que lo que no puse aquí fue el incienso, ¿verdad? No lo puse, pero el incienso también tiene un poco de beta-cariofilenos. Bueno, y estos son rolones que pueden también hacer para ayudar, por ejemplo, para el Alzheimer, con lavanda, melisa e incienso, aplicar en nuca, brazos, muñecas, por la mañana y por la noche. Para la hipertensión, esto sí lo tengo más que comprobado, un ylang, 10 gotas de ylang con mejorana y ciprés. Se aplica en el corazón, en sentido a las manecillas del reloj y en los puntos reflejos del pie izquierdo y de la mano. ¿Cuáles puntos reflejos? Pues los puntos reflejos del corazón, ¿ok? La artritis reumatoide pueden hacer también un rolón con clavo, mejorana, lavanda, geranio, ciprés y jengibre y aplicarlo pues en la zona afectada conforme se requiera. O inclusive, si no lo quieren hacer en rolón, pueden poner las gotas en una crema y untarse la crema, ¿no? En el lugar donde les cause problema. Para la esclerosis múltiple pueden hacer un rolón con copaiba, incienso, sándalo, clavo, enebro y tomillo y aplicarlo en la nuca, en la columna y en la planta de los pies 3 veces al día. Y bueno, aquí les puse unos gráficos de cuáles son los puntos reflejos, ¿no? Porque aparte de a lo mejor ponerlos en la zona afectada, el ponerlo en los puntos, les digo porque sobre todo de pronto a mucha gente no le gusta andar oliendo por la vida a los aceites o no sé, a lo mejor manchar su ropa, que los aceites te manchan de momento, pero en cuanto la lavas se le quita, o sea, jamás va a quedar manchada una ropa con los aceites, ¿no? Pero bueno, hay quienes no les gusta, entonces pueden usarlos de día, pues en los puntos reflejo, es decir, en las plantas de los pies, y dependiendo de para qué lo quieran, pues ahí está, en qué zona del pie pueden ponerse los aceites, ¿no? Con el rolón, pues se aplican muy bien, o incluso en la mano. Pero bueno, a mí lo de la mano no me encanta porque aparte de que están muy juntitos, digamos, los puntos y pues patinarle a cuál es, pues generalmente las manos las estamos ocupando, ¿no? Siempre traemos cosas y entonces es un embarradero muy bonito, entonces es mejor en los pies, creo yo. Y pues bueno, espero que esto les haya ayudado un poco, sobre todo a entender qué es el sistema endocannabinoide y por qué, o sea, cómo actúan los cannabinoides y por qué es tan importante el beta-cariofileno que se encuentra en nuestros aceites como una alternativa del uso del CBD, que es lo que está de moda, ¿no? O sea, la marihuana, que de pronto no es tan fácil conseguirla, pero que además tampoco hay el 100% seguridad de que no les va a causar un efecto secundario.
En cambio, los aceites pues son maravillosos de todo a todo porque no les va a causar efectos secundarios, porque son completamente naturales pero más que naturales son muy, muy puros, ¿sí? doTERRA se caracteriza por tener una alta pureza, por eso es que están certificados como de grado terapéutico, ¿no? Y además, bueno, ya vieron los porcentajes de beta cariofileno que puedan tener estos aceites, pero además tienen otros componentes que además de ayudarles a todo esto del sistema endocannabinoide y lo que puede activar en su cuerpo y ayudarles, pues también las otras sustancias pueden ayudar a otras cosas en su cuerpo. Entonces, la verdad es que está muy padre pues el uso de estos aceites, ya sabiendo cómo es que pueden actuar en nuestro cuerpo, pues podemos elegir cuál usar, ¿no? Entonces, pues espero les haya sido de utilidad esta información y les doy las gracias por haberse conectado. Y pues bueno, este es mi contacto, pues son mis redes sociales y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o pregunta. Les agradezco mucho y pues muy buenas noches.